En español americano, la Z de azúcar se pronuncia como una S, azúcar. Pero en España, la Z de azúcar suena como la TH de think en inglés, azúcar. Algunas personas creen que España tiene el sonido original y en América hemos perdido este sonido. Pero la realidad es muy diferente. En realidad, el español americano está más cerca del sonido original. Así que la verdadera pregunta es, ¿de dónde viene el sonido de España? En el español medieval había 4 sonidos que cambiaron de forma diferente en diferentes lugares. Vamos a usar 4 palabras como ejemplo. Hacer, casa, pasa y plaza. En español medieval, estas palabras sonaban así. Hazer, calla, paya, plaza. Como puedes escuchar, el español medieval no tenía el sonido th que hoy se usa en España. Ese sonido apareció mucho después. Un detalle, tanto sh como sh se pronunciaban con la punta de la lengua hacia arriba. Más o menos cuando los españoles llegaron a América, los sonidos z y ts cambiaron a z y s. Así que estas 4 palabras se pronunciaban así. Hacer, calla, paya y plaza. Como ves, en este momento de la historia, el español tenía sonidos muy parecidos. La z de hacer no era muy diferente a la j de calla y la s de plaza no era muy diferente a la sh de paya. La única diferencia era la posición de la lengua. Los sonidos que tienen una pequeña marca se pronunciaban con la punta de la lengua hacia arriba. En América y en el sur de España, estos sonidos cambiaron en la manera más simple. J se fusionó con z y sh se fusionó con s. O sea que ahora solo teníamos 2 sonidos. Z como en zoo en inglés y s como en so en inglés. Entonces, la gran mayoría de los hablantes de español ahora pronunciaban estas palabras así. Hacer, casa, pasa y plaza. Finalmente, la z perdió la voz y se fusionó con s. Así que estas palabras ahora se pronunciaban así. Hacer, casa, pasa, plaza. Como escuchas, todas se pronunciaban con s. En ningún momento de esta evolución hubo ningún sonido th. El sonido th nunca existió en América ni en el sur de España. Pero en el norte de España, estos sonidos cambiaron de forma diferente. Empecemos con la pronunciación hace 500 años. Hacer, calla, paya, plaza. En el norte de España, z perdió la voz y se fusionó con s. Y j también perdió la voz y se fusionó con sh. Así que la pronunciación de estas palabras ahora era hacer, calla, paya, plaza. Aquí hay algo muy interesante. En este punto en el tiempo, hacer y plaza se pronunciaban con s, incluso en el norte de España, tal como hoy se pronuncian en América. Entonces, ¿de dónde vino el sonido? Este sonido apareció en el norte de España para evitar confusión entre s y sh.
Los dos sonidos eran similares y la única diferencia era la posición de la lengua. Por eso, en el siglo XVII, un siglo después de que el español había llegado a América, en el norte de España, la pronunciación cambió de s a f. Así se hizo muy clara la distinción entre sh y th. Hacer, casa, pasa, plaza. Pero esta distinción entre sh y th nunca fue parte del español americano porque th apareció en el norte de España un siglo después de que el español había llegado a América. Siempre ha sido un sonido extranjero para los hablantes de español en América. Incluso hoy, la distinción entre sh y th todavía no está presente en toda España. Todavía hay partes del sur de España donde solo se usa s. Por eso digo que pronunciar solo con s en realidad está más cerca de la pronunciación original, porque th es un sonido nuevo que el español medieval no tenía. Volvamos a las 4 palabras de ejemplo. Hoy, la escritura y pronunciación es hacer, casa, pasa, plaza en América y hacer, casa, pasa, plaza en España. Hablemos un poco de la pronunciación de hoy en España. En el norte y centro de España, la letra Z siempre representa el fonema f, como en quizá, almuerzo y azúcar. La letra C representa el fonema f solo cuando está antes de E o I. Por ejemplo, centro y circo. En palabras españolas, las sílabas za, ce, ci, zo, zu siempre se escriben ZA, CE, CI, ZO, ZU. Como puedes ver, las combinaciones ZE y ZI no existen en palabras nativas españolas. Solo existen en palabras de origen extranjero. Así que en España hay una relación 1 a 1 entre la pronunciación y la escritura de s y th. Si sabes cómo se pronuncia, ya sabes cómo se escribe. Mientras tanto, en América, nosotros no hacemos ninguna distinción entre s y th. Así que estas palabras se pronuncian quizá, centro, circo, almuerzo y azúcar. A pesar de que mi acento no tiene la distinción s, th, no tengo ningún problema de ortografía porque leo mucho. Ahora, la pregunta del millón. Si estás empezando a aprender español, ¿deberías aprender el acento de España? Bueno, si quieres sonar extranjero para el 90% de los hablantes de español, por supuesto, adelante. Haz la prueba. Invita a un amigo latino y pon una película de Estados Unidos con audio en español de España. Observa su reacción. Mira cuánto tiempo resiste antes de pedirte que cambies el audio a español latino o inglés. Por eso, a menos que vivas en España, no veo razón para aprender el acento de España. Y de todas maneras, nunca estás casado con ningún acento. Siempre puedes cambiarlo más tarde. Si quieres mejorar tu acento en español, estoy creando un curso que combina lecciones de fonética con videos de input comprensible. Puedes ver el curso en esta lista. Soy Miguel y esto es Spanish Input.